escuchar la palabra del Señor. Y bien, venimos para encerrar nuestra serie de mensajes en Colosenses. Entonces, porfa, abran sus Biblias en Colosenses. La carta de Pablo a los hermanos de Colosas. Colosenses capítulo 4. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 4. Leemos de verso 2 a 10 y 8. 2 a 10 y 8, la misión que se hereda es el título de nuestro mensaje. Mientras Pablo llega aquí para dar instrucciones finales a la iglesia. Es un buen texto para leer en nuestro último domingo aquí. Bien, dice la palabra de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Mientras llegamos al final de esa carta de Pablo, esa epístola de Pablo a los colosenses, tenemos aquí como el hilo conductor en verso 3, el misterio del Evangelio. Toda la carta de Colosenses fue alrededor de ese misterio revelado que es Cristo en nosotros. Y aquí al final Pablo también está orando para que el Señor abra la puerta a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Mientras llega al final, hay muchas instrucciones específicas de cómo tratar con algunas personas, cómo recibir a otras, que algunos están orando por ellos, cómo animar a algunas personas, cómo tratarlos de fuera. Hay instrucciones específicas de las salutaciones finales y enseñanzas aún, pero el hilo conductor aquí es que todo se hace para que el misterio del Evangelio sea proclamado. Y el misterio del Evangelio es trabajo para los creyentes. No es solamente algo que Pablo va a hacer desde las prisiones, que es el pastor, es el apóstol, el proclamador, el predicador, y es su trabajo predicar el Evangelio. No, es para los creyentes. Esas instrucciones finales dejan claro para nosotros que esa misión que el apóstol tiene de proclamar el misterio de la gloria de Cristo Jesús
es compartida con toda la iglesia. Hay algo más específico del apóstol, claro, pero aquí hay una misión que se hereda, una misión que él pasa adelante, que deja en las manos de los creyentes, para que en oración, en acciones de gracias, en sabiduría, en palabra, en hecho, vengan a contribuir para la prédica de ese misterio de Cristo. Y cuando llegamos aquí, aprendimos en ese texto que ese misterio de Cristo, cuando llega a una comunidad, cuando llega a un pueblo, cuando llega a una iglesia, no se puede contener, no puede contenerse, sino que cuando se vive en una comunidad ese misterio, de hecho esa comunidad ora, vive y se organiza y avanza de tal manera que proclama ese misterio. Las últimas palabras de Pablo a la iglesia de Colosas, su preocupación es decir, hermanos, tengan algo en mente. El misterio sigue vivo. El propósito de mi ministerio, incluso en las prisiones y de su vida mientras están allá en Colosas, y de los de la Odisea, los de Hierápolis, es conocer el misterio de Cristo, que se fue revelado. Y aquí vemos en esa misión de conocer a Jesucristo y proclamarlo a otros, la proclamación de ese misterio. Y en versos 2 a 6 hay un clímax práctico de ese ministerio que ellos tienen de proclamar el ministerio del misterio. Versos 2 a 6 vamos a ver aquí algunas instrucciones prácticas de cómo esa misión que se hereda comienza donde nadie la ve en la oración y se ocupa en cada momento ordinario en nuestras palabras y vida. Y después en versos 7 hasta 18 vamos a ver cómo ese misterio sigue avanzando por medio de la misión de la iglesia, que es una comunidad, no solamente individuos, una comunidad en que cada uno cumple su parte para proclamar el misterio del Evangelio de Cristo. Vamos a ver eso. Mayormente en esas dos secciones, versos 2 a 6 y después 7 a 18, Pablo va a despedir los creyentes, no con palabras para que ellos vengan a pensar en sus prisiones, acuerden de mis prisiones, tengan pena, o se queden se sintiendo mal por mí, no. Estoy aquí por el misterio. Y ustedes están allá, en la iglesia en Colosas, también por el misterio. Nuestro propósito es proclamar eso. Y es apropiado para una carta que por doquier en Colosenses estaba hablando en contra de las falsas enseñanzas de los gnósticos que utilizaban tanto esa palabra misterio. Ya utilicé, 10, 15 veces aquí en la introducción esa palabra. Pero la definición del misterio para Pablo es la revelación de la persona de Jesucristo, que una vez fue oculto, cuál fue el plan de Dios de salvar a pecadores, judíos y gentiles, por medio de Cristo, y ahora el misterio es revelado. Y aquí estamos, con esa misma prédica, ese mismo mensaje que fue verdad para Pablo en sus prisiones, para Colosas, con sus desafíos y dificultades allá, en medio de una sociedad muy mundana, con bastante mundanismo y tentaciones, sigue el mismo mensaje para nosotros. La misión que se hereda, la misión que es para Pablo, la misión que es para los de Colosas, la misión que es para nosotros. Y la misión que se hereda comienza donde nadie la ve, en el departamento, en la habitación, en el oculto, con las rodillas bajas, en oración. Empieza con la oración. Pablo va a decir para los hermanos de Colosas, ya conocen el Evangelio, ya prediqué acerca de que Cristo es suficiente, saben de eso todo. Ahora, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Manténgase orando, teniendo en mente, teniendo en cuenta que su oración no es simplemente por sus enfermedades, su cáncer o sus malas rodillas, pero Pablo va a animar a ellos a orar ¿para qué? Para que el misterio sea proclamado. La tarea de la oración en un mundo caído, antes de todo, es una oración que es enfocada y que es, antes de todo, enfocada en el reino de Dios. Es muy interesante que cuando vemos las oraciones de Pablo en todas sus epístolas y sus cartas, aunque podemos orar por, no me comprendan mal, podemos orar por nuestras necesidades, debilidades, por problemas. Pero ¿cuál es el enfoque de la oración de Pablo al principio de las cartas y muchas veces al final, como es aquí también? ¿Cuál es?
que vengamos a conocer a Cristo. Por eso él va a decir también, estoy preso, pero está diciendo a la iglesia, hermanos en Colosas, por favor, vengan a orar por esa razón antes de todo. No para que yo venga a salir de la prisión, no para que venga a tener menos sufrimiento en mi vida como apóstol, no para que venga a tener más condiciones de hacer cosas, no, para que la palabra de Cristo, el misterio de Cristo sea conocido. Por eso estoy preso, para que yo pueda hablar y predicar de esa palabra. No necesariamente fuera de las prisiones, incluso quizás en sus prisiones. Por eso mismo está preso, dice Pablo. Nuestra oración como iglesia, nuestra oración como pueblo de Dios, antes de todo está anclada en la realidad que vivimos en los últimos tiempos, vivimos en ese tiempo escatológico del fin de los tiempos, y que vivimos no para ese mundo, no para esa vida, sino para la vida después. Y vivimos no buscando nuestras necesidades, no buscando realizar nuestros deseos en ese mundo, sino para que se abra la puerta para la palabra de Cristo. Esa es la oración de Pablo. Quizás podría pedir oraciones por tantas otras cosas. Pero ¿cómo empieza su carta orando de esa manera? ¿Cómo encerra su carta orando de la misma manera? La misión que tenemos como creyentes en ese mundo empieza en el oculto, en el privado, antes de todo en nuestras rodillas bajas en oración, orando como el Señor ha enseñado a nosotros, venga tu reino, venga tu reino. Pablo está animando a los creyentes que sí, no sabe qué va a pasar en el futuro, está en sus prisiones allá, pero su ánimo es decir, sigan orando, velad en la oración, como las vírgenes que están allá con sus luces, aguardando que el esposo venga. Sigan allá en oración, perseverando, al mismo tiempo orando por nosotros y orando para la proclamación del Evangelio, para que el reino de Dios venga a expandirse. Y es interesante que Pablo reconoce que al mismo tiempo Dios tiene que abrir la puerta, dice, para orar para que el Señor nos abra la puerta, pero también para que Dios lo manifieste como yo debo hablar. Dios es que va a abrir la puerta para la proclamación del Evangelio, para avanzar el reino. Al mismo tiempo, Pablo tiene comprensión y tiene, se puede decir, está convencido de que él tiene la responsabilidad y el llamamiento de hablar. Como iglesia, la misión de proclamar el Evangelio empieza con nuestra oración, buscando la voluntad de Dios. Y si Dios va a abrir puertas y cerrar puertas y va a hacer lo que quiere, al mismo tiempo, no nos eximimos, no nos dejamos sin la responsabilidad de hablar y proclamar. Ese es un hombre con millones en prisión y sus ganas es de proclamar el Evangelio. Y reconoce que, estoy preso, quizás ahora no puedo predicar, Dios, bien, estoy preso. ¿Es esa su actitud, su pensamiento? ¿Tengo una buena razón para decir no puedo proclamar el Evangelio? No. Su pensamiento es, Señor, yo sé que tú abres las puertas y cierras las puertas. Tú has cerrado las puertas de esas prisiones enfrente de mí. No fueron los guardas, no fueron las autoridades, fue Dios antes de todo. Pero al mismo tiempo, yo fui llamado a predicar. Y es una lección para nosotros también. Mientras la misión que heredamos de proclamar el Evangelio empieza en oración, pidiendo la voluntad de Dios, venga tu reino, somos llamados a hacer con que ese reino venga. Dice la palabra de Dios, Jesucristo enseña que el reino de Dios viene por medio de violencia. No que vamos a hacer violencia, tomar armas y hacer violencia nosotros, pero necesitamos de una insistencia, necesitamos de una oración que es sí violenta, de pelear con Dios, Dios venga tu reino, y al mismo tiempo poner a nosotros delante de Dios para hacer lo que sea para que el reino venga. El llamamiento para cumplir esa misión, Pablo lo reconoce que viene de Dios y al mismo tiempo sabe que es su responsabilidad.
Pero esa misión se realiza en lo ordinario muchas veces para nosotros creyentes. Hay esos que van a ser llamados para propósitos específicos, para ser un apóstol, como fue Pablo en su tiempo. No hay apóstoles más hoy, pero hay pastores, hay maestros, hay ancianos. Hay algunos que tienen un llamamiento especial, quizás para hacer algo específico, ir a un país, vivir en una región, hacer algo así. Pero aquí hay algo que nadie puede huir, versos 5 y 6, para toda la iglesia. ¿Cómo cumplimos ese llamamiento mientras estamos aquí viviendo nuestra vida ordinaria, en los momentos ordinarios? En nuestra vida y palabra. Quizás ni todos van para prisiones como Pablo, pero todo creyente tiene que cumplir su llamamiento en orar por los Pablos, en orar por los misioneros, si puedo poner así, pero también en, como dice el verso 5, andar sabiamente. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El creyente que vive en ese mundo, mismo que no sea un misionero que venga a hacer algo muy específico de llamamiento, tiene un llamamiento de vivir con sabiduría para los de afuera. Él reconoce, no que es mejor que los no creyentes, pero él reconoce que su vida no es de aquí, es de allá, de los cielos, y que los que son de afuera no conocen a Jesucristo, y por eso mismo son el vehículo, el medio por medio del cual Dios va a hablar con los no creyentes ordinariamente. Dios puede hacer cosas extraordinarias, pero ¿cuál es, se puede poner así, el primer sermón o el primer mensaje que un no creyente va a conocer? Es la vida de un creyente. Y somos llamados a andar sabiamente, con sabiduría. Tenemos que ser simples como las palomas, pero sí también sabios, inteligentes, astutos como las serpientes, dice Jesucristo, para saber cómo redimir el tiempo. Eso no quiere decir, déjame explicar, ¿cuántas horas tienes en el día? Tienes 24, voy a dormir 8 horas, tengo, ¿qué? 16 horas, voy a utilizar muy bien cada minuto. La palabra para tiempo aquí no es cronológica, no es la palabra cronos en griego, sino la palabra kairos. Es tomando bien provecho de cada oportunidad bien. Y claro, eso tiene que ver tiene que ver obviamente también con cómo manejamos nuestros minutos y horas. Pero el enfoque aquí quizás es más en decir, andad sabiamente para con los que son de afuera, con los no creyentes, tomando buen provecho de cada oportunidad que tiene con ellos. Cada oportunidad que tiene con ellos. Y quizás eso te va a exigir algunos sacrificios de horas, que dejas de hacer una cosa para hacer otra, sí, pero tomando buen provecho. Es un texto que pone delante de nosotros, es presupuesto aquí, se supone aquí por detrás del texto, la realidad de que estamos en los últimos tiempos. Ese tiempo que vivimos, ese kairos, ese tiempo que ahora vivimos son los últimos días. Y los últimos días que vivimos quiere decir que Jesús va a regresar y que tenemos que tomar provecho de cada oportunidad para compartir el Evangelio, para vivir con sabiduría, para hablar de Dios y para dar testigo de la palabra y del misterio de Cristo, para que Dios abra puerta para la palabra. Así como Pablo ora por su misión, deberíamos nosotros orar por nuestras vidas. Dios, abre una puerta en mi trabajo para compartir el Evangelio con esa persona que parece que tiene una ganas de conocer a Dios, pero está muy lejos del Señor. Abre la puerta, oramos con dependencia de Dios, pero también actuamos. Señor, yo voy con fe hoy a empezar una plática, a empezar una charla para hablar de Jesús con esa persona. El Señor me ha enviado a predicar el Evangelio, como envió a Pablo, para que el Señor me manifieste como debo hablar. Voy a orar, pero también no me voy a eximir, no voy a dejar de hablar. Debemos vivir con sabiduría para con los de afuera, tomando provecho de las oportunidades, redimiendo bien el tiempo y buscando delante de Dios ese tipo de corazón sabio. Por eso que él va a decir, y eso está conectado con cómo es nuestra palabra, que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepas cómo debes responder a cada uno. Cada encuentro que tenemos con los de afuera, con los no creyentes, con creyentes que no conocen a Dios, es una oportunidad. Y cuán bien utilizamos esa oportunidad tiene que ver con cuán bien sazonada está nuestra palabra. Si es sazonada con sal, si es con gracia, si es con sabiduría, si sabemos cómo responder a cada uno. La gracia que Dios ha dado a nosotros, y escuchamos muy bien acerca de eso en la escuela dominical. La gracia que Dios ha dado para nosotros es lo que debe sazonar nuestras palabras. La mejor manera de buscar sabiduría para hablar con el no creyente, con el que no conoce a Dios, para hablar de Cristo con él, es ponerse en el lugar de un pecador que fue alcanzado por gracia. Si yo fui alcanzado por gracia y Dios me habló de tal manera, yo sé cómo Dios me alcanzó. Dios habló conmigo con gracia, amor, misericordia, sabiduría, como es la sabiduría divina. Y pues yo fui alcanzado de tal manera, voy a hablar así con el pecador que no conoce a Dios, como Dios habló conmigo con gracia. La mejor manera es ponerse en el lugar de pecador pensando que yo también soy pecador. Y Dios también me alcanzó por gracia. Y Dios también utilizó personas, medios, lugares, situaciones para alcanzarme en mi debilidad, en mi tontería. Mientras estaba huyendo de Dios, huyendo de Cristo, Dios fue paciente, amoroso, sabio, me confrontó cuando necesitaba de confronto, ha traído aliento y consuelo cuando necesitaba de consuelo. Y poner a nosotros en ese lugar del pecador es de donde viene la propia sabiduría para nuestras palabras. Si vamos a predicar a otro pensando que no somos pecadores o tratando con otros como si nosotros somos lo que tiene la solución en nosotros mismos, vamos a hablar con orgullo, con altivez. Pero si reconocemos a nosotros como los que fueron alcanzados con las palabras de sabiduría, de amor, de gracia, y que Dios utilizó de la mejor manera las oportunidades, se puede poner en esa palabra, redimiendo el tiempo. Dios tomó provecho de la mejor oportunidad para salvar a un pecador como yo. Vamos a tener esa sabiduría también con los otros. Y dos aplicaciones cortas aquí. Mientras oramos para la vida de oración de Pablo que enseña a los de Colosenses, quizás debemos preguntar algo acerca de nuestra vida de oración. Oramos. En primer lugar, oramos. Y si oramos, ¿dónde está el centro de nuestra oración? Quizás seguimos orando y oramos frecuentemente, tenemos una buena práctica de oración, pero oramos muy enfocados en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestras debilidades, en nuestros deseos, en nuestros planos. Y bien, podemos poner esas cosas delante de Dios, no es que es pecado. El Dios que recibe oraciones acerca de cosas grandes, recibe oraciones acerca de cosas que pensamos ser pequeñas. Pero ¿qué está por detrás del plano de fondo? ¿Qué está por detrás de nuestras oraciones? Es la venida del reino de Dios. Cuando oro para que Dios me venga a dar más trabajo, que Dios venga a me dar una oportunidad de ir a hacer eso o aquello, que venga a me dar una pareja. ¿Estoy buscando la gloria de Dios o simplemente satisfacer un deseo, una ambición? Pablo pone la oración aquí enfocada no en sí mismo. Mira que hay muchas cosas que Pablo quizás podría orar enfocando en sí mismo, en su sufrimiento. Él habla muy poco, está en las prisiones, pero habla muy poco de sí mismo. Su enfoque es decir, Dios, venga a abrir la puerta para la palabra, para el reino de Dios. Pablo nos invita así a algo más, a llevar en oración las necesidades, no de nosotros mismos, sino los que están afuera, para alcanzar a los que están afuera, para que los que no conocen a Cristo puedan conocer a Cristo. Para que los que proclaman el Evangelio en lugares difíciles puedan ser también animados. Y esa reorientación de una oración enfocada en nosotros mismos para una oración enfocada en los de afuera es el modelo que Él nos deja al final de la carta. Quizás eso debería cambiar más y más nuestras oraciones. Pero además de oración,
Cuando Pablo habla, orando para que Dios manifieste como Él debe hablar, y cuando dice a la iglesia, para que vengan a andar sabiamente, tomando provecho de cada oportunidad, con palabras sazonadas con sal, quizás lo que viene a nuestra mente también es pensar que bien, quizás yo no tengo muchas oportunidades así, no soy pastor, no soy misionero, no soy eso y aquello. Y te voy a decir, no necesitas ser pastor o misionero. La mayoría de nosotros tenemos ya demasiadas oportunidades y no necesitamos de más oportunidades. La mayoría de nosotros, quizás todos nosotros, solo necesitamos utilizar bien las oportunidades que ya tenemos. Y las tiene a cada semana, a cada día. Lo que necesitamos más a menudo es reconocer las oportunidades que ya tenemos, los momentos en los que el señorío de Cristo se puede hacer visible en nuestra vida mientras alcanzamos a no creyentes, en cómo vivimos, en lo que decidimos. Todo día tienes oportunidad de proclamar a Cristo, ni mismo que sea un poco, de la manera que vives, de la manera que trata a otros, de la manera que hablas del Evangelio de Cristo. Y a veces necesitamos no de más oportunidades, más coraje, de más ganas, de menos miedo, de menos senso de autopreservación. Necesitamos de más fe, de un corazón que tenga el deseo de, como Pablo, sacrificialmente servir a Cristo. Y eso viene con oración, viene con madurez, pero empieza con ese deseo. Empieza con la oración de orar por esas cosas, de pedir a Dios, Dios, ayúdame a andar sabiamente, ayúdame a ver las oportunidades, ayúdame a ver que hay un sufrimiento alrededor de mí y que no es solamente mi dolor que es importante, yo tengo a quien servir alrededor de mí. Ayúdame, Señor, a ser menos enfocado en mis propias cosas, menos ciego para el mundo y sus dolores y enfermedades y problemas, mientras estoy muy enfocado en mí mismo. El Señor Jesucristo, uno de mis versos favoritos, creo que es Mateo 20, 28, no, quizás eso lo es. Pero en el Evangelio de Mateo, Jesús va a decir, yo vino al mundo no para ser servido, sino para servir y dar a mi vida en rescate de muchos. Seguir al Señor Jesús significa también cambiar la mirada de enfocar a nosotros mismos como los que han de ser servidos y ver a nosotros como siervos. Como siervos. Y eso ayuda tanto. Ayuda tanto. Es tan importante. Pero bien, en versos 7 a 18, Pablo va a caminar a explicar esa misión que se hereda, no solamente como basada en la oración, en los momentos ordinarios de la vida, lo que hablamos y cómo tratamos con nuestros prójimos, pero que esa misión se sostiene en comunidad. En sus salutaciones finales a la iglesia, de una manera implícita, pero de una manera importante, revela que la misión no es la tarea de Pablo o de un creyente de Colosas, sino de la iglesia como un todo. Y va a hablar de muchas maneras diferentes de diferentes creyentes aquí. La lista de versos 7 a 14 aquí, que hay muchos creyentes diferentes aquí tratados. Son listas de diferentes personas con diferentes circunstancias que son la encarnación viva de lo que es el concepto de iglesia. Es el cuerpo de Cristo con sus múltiples partes, brazos, piernas, dedos, ojos, manos, mientras Jesús obviamente es el Señor de todo. Algunas personas aquí, para aplicarnos rápidamente, Tíquico, ese que es llamado de consiervo. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Deja para nosotros ya el ejemplo de que Pablo no estaba solo. No estaba solamente Pablo aislado, pero estaba ya con otros hermanos que animaban a él. Pablo no fue un hombre perfecto, necesitaba de hermanos con él. Y esa fidelidad ordinaria, esa fidelidad del día a día de la misión, que nadie ve. Tíquico estaba con Pablo, no conocemos mucho de Tíquico, no leemos mucho acerca de él en la Biblia, un beso otro está allá, pero todo el ministerio de Pablo estaba apoyado por hombres como Tíquico.
Y quizás se pueda aplicar de otra manera. El propio ministerio de Jesús, ¿quién fue que apoyó el ministerio de Jesús financieramente? Muchas veces fueron mujeres hermanas, que estaban allá. Al final de su ministerio hay hermanos que llegan también para proclamar la resurrección de Cristo. Hay personas quizás anónimas que no conocemos mucho, conocemos solo de nombre, no conocemos qué hicieron. Pero esos consiervos en el Señor, esos que trabajan junto con los predicadores de la palabra, sea de manera formal como un anciano, o sea de manera informal, apoyando, dando un vaso de agua que sea. Para un siervo del Señor son personas necesarias para el avance del reino de Dios. Hay muchos Tíquicos, hay muchas Marías, hay muchos hermanos y hermanas que están apoyando de una manera más formal o menos formal, que no son conocidos, que no van a tener mucha gloria humana, pero que son una parte importante de la comunidad de la iglesia de Dios. Aquí está un consiervo del Señor, de muchos otros que hay también, Aristarco, que también es compañero de prisiones, así como Tíquico, Juan Marcos, Bernabé, otros que conocemos, Jesús el Justo, que no es Jesucristo, es un nombre que tiene el nombre Jesús, un nombre común. Esos hombres desconocidos del mundo, muy poco conocidos de nosotros, sabemos de algunos nombres, pero como dice Hebreos, en la lista de los héroes de la fe allá, hombres de que el mundo no fue digno. Y mi hermano, mi hermana, si te puedo animar, no busque la gloria del hombre, no busque ser un Pablo, busque ser un hombre fiel en la posición, capacidad y servicio que el Señor te dio, mi hermano, mi hermana. El Señor conoce. Y la iglesia es formada por esos Tíquicos, esos Aristarcos, esos Juan Marcos, cada uno con su historia, esos Epafras, cada uno con sus contribuciones diferentes, y el cuerpo de Cristo da mayor gloria a Dios que una persona importante aislada, que deja bien claro que el trabajo es de Cristo. Y cada uno tiene su historia. Quizás comentar rápidamente de uno u otro aquí. Onésimo fue un esclavo que huyó. Se puede leer después en la carta de Filemón. Un esclavo fugitivo que después fue llamado hermano, tenía su propia historia. Epafras fue uno de los que vivía allá en la región de Colosas, de la Odisea, de Hierápolis, y que a menudo estaba intercediendo con oraciones fervientes. Pablo deja a nosotros a conocer que ha intercedido muy fuertemente por los de Colosas. Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, dice verso 12. No son oraciones en vano. Ustedes, hermanas, hermanos, que están orando para que Dios venga a mantener sus siervos fieles, orando para que Dios venga a soportar el trabajo del ministerio, como Epafras, hacen un trabajo importante, no son en vano. Esas oraciones encarecidamente estaba rogando para que estés firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Así estaba Epafras. Así quizás están algunos de ustedes orando por mí, por los ancianos de la iglesia aquí, por el pastor Zachary, por las misiones en el mundo de la iglesia. El Señor escucha y utiliza esas oraciones. Juan Marcos, uno que a mí me parece importante tratar también rápidamente. Este Marcos que está aquí se refiere acerca de él en el libro de Hechos antes. Interesante. En Hechos capítulo 13 se aparta de Pablo. Estaba Pablo, Bernabé, Juan Marcos. Se aparta de Pablo para ir a otro lugar. En Hechos 15 vas a leer que ese Juan Marcos, Bernabé, trae otra vez a Juan Marcos para decir, vamos ahora, Pablo, otra vez en otro viaje misionero, ahora con Juan Marcos. Y Pablo dice, no quiero Juan Marcos conmigo. Si quieres leer en Hechos 15, al final de Hechos 15 tiene eso. ¿Por qué, Pablo? Bien, él se apartó de nosotros antes. Y ahora estamos aquí años después con Pablo hablando de Juan Marcos y hablando bien de él. Y hablando de Juan Marcos como uno de los pocos de la circuncisión que quedaron con él. Ese que una vez ya tuve una fricción, un problema, una dificultad con Juan Marcos. No somos hombres perfectos, ni Pablo ni Juan Marcos, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles. Son todos pecadores. Y hay problemas, a veces hay dificultades, pero la belleza, la hermosura del Evangelio de Cristo es que es además de mis problemas personales con uno o con otro.
Aquí está Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, que Pablo dice, recibidle se llega a vosotros. En la carta de 1 de Timoteo capítulo 4 va a decir Juan Marcos, me es muy útil para el ministerio. Implícito aquí está la reconciliación de alguna relación que se quedó roto en algún momento. Incluso relaciones de liderazgos se quedan rotas. Pero aquí está la belleza, la hermosura del Evangelio de Cristo, que hay unidad en Cristo. Al mismo tiempo hay una advertencia implícita, pues tenemos otro llamado aquí de Demas. En esas salutaciones finales, el Juan Marcos, que una vez Pablo no quiso caminar con él, no tenía confianza, es fuerte decir eso, no vas más conmigo, Juan Marcos. Ahora ya está caminando junto con Pablo. Pero ese que ahora camina junto con Pablo, Demas, en los tiempos de Colosas, que está recomendando a Demas, ¿qué va a pasar en 1 de Timoteo 4? Demas, lo que amó más las cosas de ese mundo, se apartó de Dios y del Evangelio. Hay una advertencia. El Evangelio, que tiene poder para reconciliar pecadores como Pablo y Juan Marcos, al mismo tiempo es una advertencia para los que aman más las cosas del siglo de ese mundo, como Demas, y se apartan. En esas salutaciones finales hay tanta teología, tanta cosa maravillosa de tratar del cuerpo de la iglesia de manera perfecta aquí, que no tenemos tiempo de aplicar de tantas maneras. Pero mi punto aquí en cubrir hasta verso 14 es decir que cada uno de nosotros en un momento u otro de la vida quizás va a se parecer más o menos a alguno de esos nombres que a Pablo. Somos parte de la iglesia. Quizás muchas veces somos como los típicos, que son muy poco conocidos, pero hacen un trabajo importante de ser consiervos del ministerio, fieles en lo que nadie ve. Quizás a veces somos como los Epafras, que necesitan cargar en oración en nuestras espaldas y bajo nuestras rodillas nuestras hermanas y hermanas en sus dificultades y tribulaciones. Quizás a veces somos como los Juan Marcos y Pablos, que tenemos relaciones rotas a veces por nuestro pecado, quizás no sabemos qué pasó en detalles, alguien estaba en error allá, o los dos. Pero hay gracia del Evangelio para restaurar relaciones rotas. Y así es la vida de la iglesia, compuesta por muchas partes. Y necesitamos en todo eso del misterio del Evangelio, de la gracia de Dios, para tener sabiduría con los de afuera, pero también con los de dentro. La misma gracia que sostiene, como hablamos con los de afuera, es la gracia que sostiene el cuerpo. El cuerpo. El Aristarco, el Tíquico, el Pablo, el Juan Marcos. Y es una advertencia en contra de abandonar a la fe como hizo Demas. Como hizo Demas. Hay los Lucas, hay muchos otros que podríamos quizás tratar de ellos, pero aquí es suficiente. En el último lugar, versos 15 a 18, en esas salutaciones finales, Pablo va a animar a los hermanos a leer su carta, incluso para los que están en otras ciudades, los de la Odisea, a saludar a los hermanos en la iglesia que está en la casa de Nifa, la iglesia que se reunía mayormente en casas allá, y a animar a ese hermano llamado Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y bien, llegamos al final de la carta aquí de Pablo, con esas instrucciones finales, con una transferencia deliberada de la misión apostólica a la comunidad. Al final de la carta está diciendo, aquí está el mensaje, el evangelio que es de Cristo. Les escribo esa carta acerca de eso. Estoy dejando otros para que vengan a trabajar en mi lugar. Hay Epafras, que está orando, intercediendo, y es de tu propia región, conocen él. Hay los que van a venir para visitarlos, recibidles, se llegan. Y tú, Arquipo, cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Está dejando la iglesia, para no depender más de Pablo, lista, mientras él se va. Y esa transferencia deliberada de la misión apostólica para la comunidad, a los ancianos allá, tiene que ver con eso de dar el testimonio apostólico de las cartas. Lee la carta en la Odisea, lee la carta de la Odisea para ustedes. Y aquí tenemos ese imperativo personal para Arquipo. Cumplas tu ministerio. Probablemente alguien que Pablo dejó allá para mantener
la prédica fiel, el entrenamiento de hombres. Y al final él va a decir, como empezó la carta, va a concluir. Acuerden de mis prisiones y, más importante, la gracia sea con vosotros. ¿Cómo empezó la carta? Con gracia. Hablando de la gracia de Dios. Va a concluir la carta, la gracia sea con vosotros, pues la gracia de Dios es lo que sostiene todos esos hermanos, tratando con los de afuera o caminando juntos como los que están, como el cuerpo unido en Cristo Jesús, en unión con Cristo Jesús. Es la gracia de Cristo Jesús que lo sostiene. Y aquí tenemos dos aplicaciones rápidas, tanto una exhortación al cumplimiento de los ministerios y llamamientos que el Señor tiene para nosotros, como un ánimo que eso se da por medio de gracia. En primer lugar, así como Arquipo fue llamado por medio de Pablo, exhortado, animado a decir, Arquipo, cumple tu ministerio. Les voy a decir, quizás ni todos aquí van a ser pastores, maestros, claro, pero Dios tiene un ministerio y llamamiento particular para cada uno de ustedes. No hay creyentes sin dones. En primer lugar, no hay creyentes sin dones. Quizás no vas a ser pastor o maestro. Y quizás si no tienes discernimiento de cuál es tu llamamiento, de lo que debes hacer delante del Señor, debes buscar sabiduría de Dios en oración para eso. Pero hay algo que no puedes oír. Versos 5 y 6. Andad sabiamente con los de fuera, tomando provecho del tiempo. Tengan palabras sazonadas con sal. Cumplan ese ministerio, iglesia. Cada creyente aquí es llamado para proclamar a Cristo donde esté. No tenemos quizás el llamamiento de Arquipo específico, sea cual sea su llamamiento, pero tenemos un llamamiento general para toda la iglesia. Y quizás alguno de ustedes tiene llamamiento, sí. Los ancianos tienen ese llamamiento reconocido por la iglesia. Pero quizás el Señor está preparando a algunos de ustedes, jóvenes, jovencitos, jovencitas, o ya los con más experiencia, para hacer algo específico, para ir a un lugar, para predicar para una persona, para discipular a alguien. Debe buscar del Señor el discernimiento de Dios. Señor, ¿tienes un llamamiento específico para mí? Busca en oración. Te animo a buscar en oración. Te animo a hablar con los ancianos si quieres, para buscar sabiduría y discernimiento. Pues mala cosa es negligenciar y negar y dejar de cumplir el llamamiento que el Señor da a alguien. Mires que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, dice Pablo a Arquipo. Y dice el Señor Jesús a toda la iglesia, mires que cumpla tu ministerio de vivir como creyente en un mundo caído. Y dice el Señor Jesús a los que tienen llamamiento al ministerio, a considerar. Está el Señor te llamando para ese camino. Buscas en el Señor, y no necesariamente llamamiento formal para ser ordenado como un pastor o maestro, pero busca desarrollar los dones, sean cuales sean los dones. Quizás tu trabajo es ser más como un pico, un trabajo más discreto, o quizás debería interceder más por oración, en oración por otros como los Epafras, pero buscas ejercitar tus dones en la iglesia. Y finalmente, nuestro ánimo aquí es que del principio a fin la carta de Colosenses fue basada en la gracia de Dios. Esa gracia que es manifestada en la persona de Jesucristo como el Señor de toda la creación, el Señor de la iglesia, que es cabeza de la iglesia, el Señor que tiene poder para sostener todos los creyentes. Con eso concluimos nuestra carta. Con esto concluimos nuestro estudio. Con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Esa misión que la iglesia hereda solo la puede cumplir, y la puede cumplir de hecho por la gracia de Dios. La gracia de Dios no estaba lejos de Pablo cuando él estaba encadenado, estaba allá. La gracia de Dios no estaba lejos de la iglesia en Colosas mientras estaban con muchas tentaciones del mundo, estaba allá. La gracia de Dios que ya atravesó siglos, océanos y persecuciones en muchos años, está con nosotros hoy, en esa iglesia aquí. Y hoy es nuestro turno, el ministerio del misterio. Es nuestro ahora.
El misterio de Cristo sigue vivo, pues el Evangelio sigue vivo en nosotros. Y hay personas en nuestra semana, en nuestra rutina ordinaria, en nuestra ciudad, aquí en esa ciudad, que esperan sin saberlo que alguien les pase lo que nosotros ya tenemos. Alguien les hablará y todo cambiará cuando esos que no conocen a Cristo vengan a conocer el Evangelio. ¿Y quién van a hablar? Ustedes. Ustedes. La misión se hereda y la razón por la que podemos cargarla es la misma razón por la que esta carta comienza y termina. La gracia de Dios. Por tanto, mis hermanos y hermanas, ya vamos en un rato, mañana estamos de viaje. Mañana ya vamos y no sé cuándo vamos a ver a ustedes otra vez. Pero ustedes tienen una misión, ustedes tienen un llamamiento, ustedes tienen una tarea. Cumplan el llamamiento que Dios te ha dado para ustedes, Iglesia de Puerto Vallarta. Y yo sé que pueden hacer eso, pues tienen la gracia de Dios. Y que la gracia de Dios sea con vosotros. Amén.